Buenos días. Abran su Biblia, vayan abriendo su Biblia en Oseas. Oseas. Antes de iniciar con el culto de esta mañana, acompáñenme con una oración, por favor. Señor, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos llegar aquí a tu lugar de reunión, Señor, suplicándote que quieras tocar los corazones de mis hermanos y el mío principalmente, Señor, que las palabras dichas por mis hermanos, por un servidor, siempre sean fructíferas para quien está escuchando, y que te suplicamos, Señor, que no solo quede ahí, sino que de manera personal cada uno de mis hermanos y uno mismo podamos practicar las enseñanzas, las lecturas que tenemos constantemente, que nuestro conocimiento, nuestro interés a ti no se limite a un día a la semana, Señor, sino que tú nos permitas poder estar consagrados contigo diariamente. Discúlpanos, Señor, si en nuestra inestabilidad e ignorancia podemos pasar días sin pensar en ti, Señor, pero te agradecemos infinitamente porque tú no hay ningún minuto en el que no dejes de pensar en nosotros. Te damos las gracias en esta mañana y te suplicamos que lo enseñado aquí arriba, Señor, pueda ser fructífero para mis hermanos. En tu santo nombre te damos las gracias. Amén. Oseas 2:14, capítulo 2, versículo 14, el tema que elegí. Oseas. A ver. Se activó esta cosa, una disculpa. El tema que elegí fue el desierto. El desierto en la vida del creyente. Vamos a meternos un poquito en la historia y obviamente en temas prácticos. Oseas 2:14 dice así. ¿Se escucha bien atrás? 1, 2, vamos a subir un poquito más. Oseas 2:14. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Un poquito más adelante van a entender a qué se refieren estas palabras. Hace miles de años hubo un pueblo que fue sacado de un contexto donde eran maltratados. Estamos hablando en este punto de la historia. Eran maltratados, eran abusados, fueron sacados de ahí con el propósito de llegar a una tierra donde iban a gozar libertad. Pero antes de poder usar esa libertad que ellos anhelaban, debían pasar por un lugar de soledad, de una aparente carencia. Tenían que pasar por un lugar donde iban a ser probados, que es el desierto. Según el cálculo de algunos teólogos, hace aproximadamente 3.500 años, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por Egipto. Al ser esclavizados por Egipto, no era como los nuevos imperios, como el Imperio Romano, que era más inteligente, te daba cierta libertad a cambio de impuestos, o que hoy tenemos cierta libertad a cambio de impuestos. En esos momentos no se manejaban así los imperios, tenían mano más dura. Egipto fue duro, tuvo la mano pesada, y eso lo vemos incluso en Éxodo 1:13. Ahí si gustan buscarlo. Éxodo 1:13. Quiero que se queden grabadas unas palabras de este versículo. Quiero que se graben unas palabras de este versículo. Éxodo 1:13-14.
El pueblo en ese momento está siendo esclavizado de Egipto, con mano dura, y este pueblo estaba queriendo que los liberaran. Y chéquense las palabras que dice este versículo, Éxodo 1, 13, 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, en ladrillo y en hacer toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amargaron su vida con servidumbre. ¿Cuál es el estatus emocional, mental de la gente del pueblo de Dios? Estaban amargados, estaban en depresión, estaban desesperados, querían ser liberados. Y Éxodo 2, 23 al 35, no lo busquen, nos dice que los mismos hijos de Israel, los escogidos, gemían a causa de la servidumbre. Estaban desesperados y en depresión por ser liberados. Estaban sufriendo, era evidente que estaban sufriendo y estaban clamando a Dios. Y Dios usa a una persona llamada Moisés para liderar la libertad de este pueblo. Antes de esto, hubo una serie de sucesos, como por ejemplo las plagas, ya las conocen ustedes, donde Dios las usa para ir matando uno a uno los dioses de los egipcios. Es decir, el pueblo también pudo ver en primera persona actos donde su fe fue fortalecida. Nuestra generación, sin cambio, sí tiene que vivir 100% de fe. En ese momento, sí había un apoyo visual para fortalecer la fe. Ellos la tuvieron. ¿Y cuál era el propósito? Ustedes que han estudiado durante muchos años la Biblia, ¿cuál era el propósito de salir de Egipto? ¿A dónde tenían que ir? ¿Cuál era su propósito? Esto incluso ya lo pregunté en un devocional del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el propósito de salir de Egipto? ¿Cuál era el propósito? Muchos dicen la tierra prometida. No. La tierra prometida era la meta, sí, pero el propósito era vivir el proceso antes de la tierra prometida. El propósito era el desierto. Va Moisés con el faraón en Éxodo 8:1 y le dice: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿Para qué me sirvan? ¿Para qué me sirvan? ¿Dónde iban a servir? Aquí. Iban a servir en la tierra prometida. ¿Por qué Dios no los llevó directamente a la tierra prometida? ¿Nunca se han preguntado eso? Personaliza esta pregunta. ¿Por qué Dios no te concede aquello que tanto anhelas y por lo que tanto has orado durante años? ¿Por qué? O sea, te lo has preguntado, te lo has cuestionado. ¿Por qué Dios no los dejó ir directamente? ¿Para qué hacerlos pasar por 40 días que después se volvieron 40 años? ¿Por qué Dios no te concede eso que llevas años pidiéndole? Esa estabilidad, esa seguridad, esa pareja. ¿Por qué Dios no te concede esa oración? ¿Por qué? Dios no les dio la tierra prometida a su pueblo porque Él sabía que muy probablemente iban a convertir a la tierra prometida en un Dios. Iban a adorar más a la tierra prometida que al dador de esa tierra, y por eso no iban a servir. Por eso tenía que hacerlos pasar por ese proceso. Por eso Dios no te está dando eso que tanto pides y lo que llevas años anhelando que te conceda, porque muy probablemente le vas a dar más importancia o más adoración a eso que estás pidiendo que al que te lo dio. Por eso primero los mandó Dios al desierto. ¿Por qué? Porque este pueblo había dejado de ser esclavos físicamente, pero mentalmente seguían siendo esclavos. En el desierto iban a aprender a confiar en Dios 100%, y iban a ser formados, iban a crecer. Tenían que pasar por estas pruebas sí o sí para poder merecer lo que tanto anhelaban, que era la tierra prometida. Tú hoy estás en condiciones para poder merecer eso que tanto anhelas llegar. Y probablemente por eso Dios no contesta tus oraciones, porque todavía no estás listo, porque probablemente todavía llevas 40 años aquí dando vueltas, sin aprender, sin entender. En el vagar por el desierto, el pueblo tuvo una serie de actitudes nefastas, pecados nefastos, comentarios nefastos, que llevaban a un enojo de Dios constante. De hecho, el Antiguo Testamento, si lo resumimos en pocas palabras, es el pueblo airando a Dios cada rato. Cada rato Dios estaba enojado, y si podemos mal usar una palabra, estaba harto de esta gente por sus actitudes nefastas. En un lugar donde no había nada, como es el desierto, no había nada, no había nadie.
donde no podía haber fruto, no podía haber agua, el pueblo fue alimentado, y alimentado de manera sobrenatural por años. ¿Cómo reaccionó este pueblo? Queja, tras queja, tras queja, tras queja, extrañando Egipto, extrañando de donde les dije que se memorizaban el versículo de Éxodo 1, 13, 14. ¿En qué condición estaban? Estaban en depresión, estaban hartos, querían salirse de ahí, y después ya lo estaban extrañando. Esa es la actitud que tenemos muchas veces nosotros. Estaban queja tras queja extrañando Egipto. De ese lugar donde le rogaron a Dios porque lo sacara, ya lo estaban extrañando. Fueron hidratados durante años en el desierto. Disculpen a lo mejor la pretensión, pero tuve la oportunidad de ver el desierto de Egipto desde arriba, y es increíble los kilómetros donde no hay absolutamente nada. Dios los estuvo proveyendo de agua a estas personas. Dice Éxodo 17:7. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Éxodo 17:7 dice literalmente que dijeron: ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Está entre nosotros? O sea, un cuestionamiento, una actitud nefasta cuando Dios está dando, y esta gente con una actitud nefasta. Vieron milagros sobrenaturales. En el momento en el que su líder Moisés se apartó de ellos inmediatamente juntaron el oro que habían sacado de Egipto, lo que tenían ellos, lo fundieron y adoraron un dios, un becerro. Dios se vuelve a bailar con ellos. Y esta acción la cometieron un sinfín de ocasiones, repetían este tipo de acciones. Cada que Dios les daba una indicación, el pueblo hacía todo lo contrario. No te unas con otros pueblos porque es muy mal influenciable y te vas a dejar mal influenciar. Y iban y se unían con otros pueblos. No te unas con estas mujeres porque no es que sean mejores o que sean peores, pero te vas a dejar mal influenciar por ellas. Y iban y lo hacían. No adores otros dioses, ellos mismos lo fabricaban, hacían todo lo contrario. Y cuando tuvieron la tierra prometida a la vista, eso que tanto anhelaban desde un principio, en cuanto la tuvieron a la vista, ¿qué fue lo que hicieron? No confiaron, tuvieron miedo y desearon, después de haber pasado por todo esto, extrañaron y desearon volver allá, a Egipto. Es decir, esta gente no pasó la prueba ni el crecimiento que te da el desierto. Esta gente nada le parecía, todo se quejaba, a todo le veían lo malo, a todo desconfiaban, a todo reprochaban, y además llevaban la contraria y desobedecían. Esta gente que tanto anheló llegar a la tierra prometida y que fue su sueño durante mucho tiempo, dice Hebreos 3:19, no entraron a causa de su incredulidad. Un lugar en el que tuvieron que pasar, desde punto A a punto B, tuvieron que pasar 40 días. Ese es el periodo que se dice. Ellos duraron 40 años. 40 años quiere decir que en lugar de ir así recto, estuvieron así. 40 años. ¿A causa de qué? De que eran necios, de que no avanzaron, no crecieron espiritual, mental, emocionalmente. Vayan buscando Números 14:33. Números 14:33. El desierto se prolongó porque hubo incredulidad, hubo una dureza en el corazón de cada uno de ellos. Dios quería llevarlos adelante, pero ellos decidieron estancarse espiritualmente. Algo que tuvieron que sufrir por un periodo de 40 días se prolongó a 40 años. Números 14:33. Por favor, Números 14:33. Si este castigo se prolongó durante tanto tiempo, fue por culpa de ellos. Y eso muy probablemente nos esté pasando a nosotros también. Cuando estemos pasando por un juicio de Dios, si sentimos, o sea, si tenemos esa sabiduría para sentir, ese pequeño juicio ya nos duró un rato, hay que preguntar qué estamos haciendo mal. Hay que preguntarnos qué estamos haciendo mal. Números 14:33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué consecuencia hubo de las actitudes y los pecados de estas personas? Ese lugar del que tanto se quejaron de estar, ahí se iban a terminar quedando para siempre. Y no solo eso, sino que su descendencia, padres, ustedes preocúpense por eso,
Su descendencia va a pagar indirectamente los errores y las actitudes de ustedes. Los pecados sí son personales, pero las consecuencias de los pecados sí pueden llegar a ser generacionales. Aquí Dios decreta, en estos versículos, decreta el fin de una generación incrédula. Las decisiones de estas personas afectaron a sus hijos. Su necedad, sus actitudes, su desobediencia, la pagaron ellos y terminaron embarrando también a sus hijos que, si podemos decir unas palabras, no tenían directamente la culpa. Pero al pueblo de Egipto no fue el único que le pasó esto. Vayan abriendo Génesis también, Génesis 50. Al pueblo de Egipto no fue el único que le pasó esto. Le voy a dar 2, 3 ejemplos. Una de ellas, la esposa de Lot. Cuando Sodoma estaba siendo destruida, ese lugar de pecado de donde estaban saliendo, la esposa de Lot volteó añorando, podemos decir una representación, iba saliendo de aquí, iba a meterse aquí para ser probada. ¿Qué hizo? Volteó añorando el pecado, añorando todo aquello que nos hace mal. ¿Y qué pasó? Ahí murió. Ella no lo logró, ni siquiera pudo pasar acá. Alguien que sí pudo pasar esas pruebas fue Job, en medio de una situación donde la mayoría estaríamos rotos, sin ganas de querer vivir. Él se sometió, pudo tener dudas, pero se mantuvo firme, confió en el proceso de Dios. Y otro ejemplo lo van a ver en Génesis 50:20. Génesis 50:20. José, antes de darle lectura, cuando Dios, esta enseñanza a mí me ayudó bastante. Cuando Dios lo quiso hacer gobernador, no lo puso a dar órdenes directamente, no le dio un puesto jerárquico. Primero lo hizo pasar por traiciones y primero lo hizo ser esclavo. Además, José, en medio de traiciones, de esclavitudes, de injusticias, pasó la prueba. ¿A qué grado? Aquella gente a la que le hizo mal, su propia familia, aquellas personas que le tuvieron envidia y coraje, ¿cómo correspondió José? Dice Génesis 50:20. Después de que lo traicionaron, lo vendieron, Génesis 50:20, y se los volvió a topar de frente, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó bien. Todo aquello que sufrí, todo aquello que me rompió, Dios lo usó para mi bien, para mi crecimiento. Imagínate tener la madurez y la confianza en Dios para poder decir esto. Entonces me quisieron hacer daño, pero Dios lo usó para mi bien. Lo usó para mi bien. A todo esto, ¿qué significa? ¿Qué significado tienen todos los protagonistas de este tema? Egipto, la tierra prometida y todo esto. Egipto es esa mujer, es ese hombre que te hacía mal. Tú ahorita estás aquí muy serio, muy santo, muy santa, pero acuérdate de ese hombre y esa mujer que te hacía mal. Eso te representa Egipto. Esa mujer, ese hombre que tanto disfrutabas su compañía. Te representa Egipto, ese grupo de amigos que te eran una mala influencia. Egipto es esa sensación de alcoholismo o de droga tal vez que tanto disfrutabas. Porque aquí no nos reunimos santos. Vi una frase que me gustó mucho, estaba un poquito fea, pero me gustó, que en una iglesia se reúnen puros hipócritas. Me hizo fuerte, pero tiene razón. En una iglesia cristiana se reúnen puros hipócritas, puros rateros, puros mentirosos, puros pecadores. Y es lo que vemos hoy. Egipto es ese trabajo que te alejó de Dios. Esa mujer o hombre que te alejó de Dios y te acercó más a esas cosas que no te hacen bien. Egipto es eso que te hizo ser infiel a tu pareja, que te alejó de tu fe. Egipto representa todo aquello a lo que has sido esclavizado, todo aquello que te aleja de Dios. En la mayoría de hombres es una mujer. En ti, mujer será ese grupito de amigas mala influencia, esa superficialidad. Egipto es ese lugar que nos hace mal, pero que disfrutamos tanto que no podemos soltar. Y cuando tratamos de soltarlo y ya estamos en ese proceso de mejora y crecimiento, extrañamos a esa mujer, extrañamos a ese hombre en el caso de las mujeres. Aparentemente somos felices cuando estamos en Egipto, aparentemente disfrutamos, pero Dios sabe cuánto nos está destruyendo ese pecado.
ese hombre, ¿sabe cuánto nos está destruyendo esa mujer? Ese entorno, ese pecado interno en el caso de otros. Por muy felices que creamos que nos hace eso, Dios sabe cuánto nos estamos destruyendo. Y al igual que el pueblo que dice Éxodo 1:13, y amargaron su vida, nosotros muchas veces estamos tan perdidos en esas pasiones que no nos percatamos que nos estamos destruyendo. Pero Dios está consciente, tan consciente que es cuando nos saca de ahí y nos mete en un proceso de mejora. Y muchas veces ese proceso de mejora implica sufrimiento, nos guste o no. Y el desierto, ¿qué significa el desierto? Ese es el lugar donde tenemos que limpiarnos de eso, del pecado. El desierto es el lugar donde muchos de nosotros vamos a experimentar soledad, en el caso de unos, llanto, en el caso de otros. El desierto es el lugar donde te sentiste roto, sin nada, inestable, carente. Ese es el desierto. Y el desierto es necesario en la vida del creyente. El desierto no es un error en el plan de Dios, por mucho que a veces podamos sufrir ahí. Es parte esencial. Es parte esencial del proceso para que aprendamos a depender de Dios. No de ti, no de tu pecado. ¿Quieres llegar a una meta? Dios te va a meter aquí para que aprendas a soltar esto. Para que aprendas a soltarlo. El desierto es un lugar de transición entre lo que eras y lo que tienes que ser. Ese es el lugar donde Dios le va a hablar a tu corazón. Es el lugar donde